Un nuevo día, una nueva oportunidad de compartir de la palabra de Dios. Y qué bueno tener este momento con cada uno de ustedes. Recuerden, siempre estamos analizando la vida de Jesús en orden cronológico. Y hoy, como les había dicho el día de ayer, tenemos un versículo muy importante, muy clave, y sabemos que muchos lo conocen de memoria y quizás han escuchado diferentes interpretaciones de este texto, pero yo quisiera que a la luz de la palabra del Señor entonces podamos analizarlo un poquito. Es un solo versículo en San Juan capítulo 1 y versículo 12. San Juan capítulo 1 versículo 12. Este versículo es muy importante. Usted cuando lo escuche, los que no lo saben de memoria van a saber a qué me refiero. Entonces, Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12 dice así: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tal vez ya lo recordaste, ¿verdad? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, todos los que consideramos que somos hijos e hijas de Dios, debemos tener esa seguridad que el Espíritu Santo nos da, pero que la palabra obviamente ratifica. Entonces, ¿a quiénes llama la palabra de Dios hijos e hijas de Dios? Tenemos conceptos muchas veces que una persona que llega a la iglesia, entra y le hablan y le dicen: mire, tiene que aceptar a Cristo y ahora mismo haga la oración. Y ese momento, bueno, repita después de mí: ya, usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Hizo la oración. Esa persona tal vez sale y decide no volver más. O como pasa en muchas campañas evangelísticas, o cuando se hace invitación especial para los inconversos y se hace el servicio y se predica la palabra y la gente pasa por montones, ya sea una iglesia pequeña, 10, 50, 100 o miles en un estadio. Y pasa lo mismo, ¿verdad? Los consejeros o las personas se acercan y, bueno, vamos a hacer la oración del pecador y: Señor, me arrepiento, perdóname por mis pecados, gracias por la sangre de Jesucristo y te recibo como en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y ya, y les decimos: tú eres un hijo o una hija de Dios. Bueno, pero ¿qué dice la palabra? ¿Estamos bien en la idea? ¿Qué hay de cierto en eso? Ya hay una aceptación del Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y eso me convierte en un hijo o una hija de Dios. La palabra dice, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron. El texto anterior decía: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando especialmente del pueblo de Israel, ¿verdad? Su pueblo. Jesucristo nació dentro del pueblo israelita, con las costumbres judías. Por lo tanto, Él vino a su pueblo porque Él era el cumplimiento de la promesa que le había sido dada al pueblo de Israel. Entonces, a lo suyo vino, hablamos del mundo, de la naturaleza, de todo lo que Él ha creado, todo le pertenece a Él. Entonces Él vino a este mundo, a lo suyo. Mas los suyos, su pueblo, no le recibieron. Y entonces entra el versículo 12, mas a todos los que le recibieron. Esto queda abierto entonces para los suyos que le recibieron y para todo aquel que le reciba. Después, ahí entramos tú y yo, que no somos parte del pueblo judío, no somos parte del pueblo de Israel, pero si le recibes, entonces ya entras dentro de esta parte que el versículo explica. Entonces quiero quedar claro en esta cosa. Mas a todos los que le recibieron. Uno de los primeros pasos para ser un hijo o una hija de Dios es recibirle, aceptarle. Entonces, el abrir las puertas, abrir el corazón, abrir nuestra mente, el recibirlo, es un acto más físico, una acción física. Entonces, viene la parte de más a todos los que le recibieron, pero añade una parte más allá de lo físico, de lo emocional, del sentimiento de sí, yo quiero y lo recibo y lo acepto. ¿Ya?
Viene lo segundo que dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y el creer es un asunto cognoscitivo. Tenemos que ver con entender, con conocer, con el conocimiento y el entendimiento tienen que ver con creer. Creer no es emocional. Yo no me emociono y siento algo y entonces creo. El creer tiene que ver con lo que interpreto mentalmente, con lo que recibo, lo conecto, lo acepto porque lo entiendo, porque conozco lo que estoy haciendo. Entonces aquí hay un requisito muy importante, porque dice, no solamente dice, y a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. No basta con el momento emotivo de recibirle, aceptarle y captar todo lo que Él tiene para tu vida y decir, no, yo lo quiero. ¿Ya? Una reacción emocional, una acción práctica, ¿ya?, de recibirlo. No basta con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces decimos, tanta gente que aceptó a Cristo, que lo recibieron y no continúan. O vinieron a la iglesia por 1 mes, 3 meses y luego se apartaron otra vez. ¿Cuántos cristianos llevan en la iglesia años? Porque los recibieron, hicieron una oración y muchas veces les preguntaron, ¿y usted es hijo de Dios? Sí. Y levantaron la mano diciendo que lo eran. Porque así les dijeron cuando hicieron la oración. Y mucha gente está convencida de ser un hijo o una hija de Dios, pero no tienen ningún conocimiento de Jesucristo, de su Salvador, ni de Dios, del Padre. No tienen un conocimiento de lo que es. No hay un entendimiento de lo que han recibido. Por lo tanto, han aceptado emocionalmente, han tomado la acción de recibir, pero no hay un creer. Y mire qué importante que es el creer. La palabra de Dios, cuando habla de la salvación, habla del creer como algo no pasajero, sino trascendental. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no dice que le recibe, sino que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Las palabras al carcelero fueron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Y aquí lo dice una vez más, a todos los que le recibieron, a los que creen. Cuando habla de la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa fe está basada en un escuchar la palabra que tiene que ver con un conocimiento de ella, un entendimiento de ella. No solo es que entre por aquí y salga por acá. Es ese sentir que da la palabra al que tiene oídos para oír, que oiga, no solo que escuche. Entonces la fe viene por el oír, por el prestar atención a lo que estás escuchando, la palabra del Señor. Y eso se transforma en fe. Entonces la fe también tiene su base, obviamente, ¿en qué? En el conocimiento, en el entendimiento de la palabra. Entonces la salvación, el hecho de ser llamados, tener la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios, claramente la palabra nos dice que tiene aquí 2 aspectos bien claramente definidos. A todos los que le recibieron, pero no solo que le recibieron, sino que a los que creen en su nombre. Entonces, ¿creer en qué? Creer en su nombre implica creer en lo que el nombre de Jesús implica, abarca. ¿Qué nomás abarca el creer en el nombre de Jesús? Abarca que tienes conocimiento de quién es Jesucristo, de su nacimiento, de su vida, de sus enseñanzas, de sus leyes, su mandato, su pacto. Que entiendes el proceso que Él hizo de la salvación. El dar su vida, el derramar su sangre en la cruz, el morir y resucitar. El entendimiento del nombre de Jesús en el hecho de que comprendes que estás bajo su servicio, que Él es el Señor, que es el Rey, que es el amo, que es tu Salvador. Entonces, cuando crees en el nombre de Jesús, estás aceptando también todo lo que implica estar bajo su autoridad.
Hay mucha gente que lo recibe, pero que no están bajo su autoridad, que no aceptan el que Jesucristo cambie sus vidas, interfiera en la realidad de sus vidas y les transforme. Que Jesucristo como Señor te dé indicación de lo que tienes que hacer como siervo, como hijo y como hija. Entonces por eso tienes potestad de ser hecho hijo de Dios. Es decir, ahora tienes, al recibirle y creer en Él, entonces tienes la capacidad de ser llamado un hijo o una hija de Dios. Porque puedes actuar como tal, vivir como tal, porque le conoces sus mandamientos, lo reconoces como Señor y lo vas a obedecer. Vas a cumplir sus mandatos, vas a estar bajo su guía, vas a dejar que el Señor sea el que gobierne tu vida. Si no, entonces no. Muchas veces tomamos la imagen de que la salvación es como un regalo gratuito de Dios. Sí, amén. Por gracia, ¿verdad? Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Recuerde, la fe es por entendimiento, por conocimiento, no por emoción. Entonces sí, es gratis. La salvación viene gratuita. Entonces muchos reciben el regalo, ¿verdad? Y así a veces se lo presentamos a las personas que no conocen. Les decimos, usted tiene que recibir, es gratuito, es el regalo de la salvación. Solo abra sus brazos y acéptelo. Es muy lindo, muy real, ¿sí? Es la mitad. A todos los que le recibieron. Pero hay mucha gente que recibe el regalo, lo abre y mira y dice, sí, está interesante, pero no creo que sea para mí. ¿Con cuánta gente me he topado yo? Que, mire, esto es el Evangelio y Jesucristo quiere, le ama, quiere cambiar su vida, le perdona sus pecados, Él murió por usted. Él quiere que usted sea salvo de esa vida que lleva, vamos transformándolo. Sí, sí, muy interesante, me gusta. ¿Y cómo hago qué? Pues tendría que hacer esto. Ok, ¿sabe qué? Sí, pero la verdad es que yo no creo que Dios me pueda perdonar. O sea, está muy interesante, está muy bonito. Yo recibo ese regalo, lo quiero, pero no creo que ese regalo sea apto para mí. No creo que ese regalo tenga el poder de transformar mi vida o de perdonarme porque yo soy una persona muy mala. O alguien dice, no es adecuado para mí porque yo no soy malo. Yo soy una persona correcta, bueno, honorable, cumplido. No he fallado a mi esposa, he cumplido con mis hijos. Soy un hombre trabajador. Nunca he robado, nunca he hecho nada malo, no tengo vicios. Entonces ese regalo no es adecuado para mí porque yo no soy una persona mala. No necesito ese regalo para mí. Porque si me va a librar del mal y me va a perdonar pecados que no he cometido, ahí viene el entendimiento de por qué no es solamente sí, yo sé, lo recibo, sino que creo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquel que dice la palabra que soy pecador. Lo entiendo. He hecho cosas malas. He ofendido. Por lo tanto dice la palabra que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Lo acepto. Recibo el sacrificio que Jesucristo ha hecho porque sé que es el único que me puede limpiar. Y que el Señor a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida va a cambiar, va a transformar, va a ser un antes de Cristo y un después de Cristo en tu vida. Entonces digo, yo quiero eso. Lo entiendo el sacrificio de Jesucristo. Entonces quiero ese regalo. Lo recibo y acepto que Jesucristo ahora es el Señor y Salvador de mi vida. Por lo tanto estoy bajo sus órdenes, bajo su guía. No se olviden. Entonces tenemos la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Entonces la obra es completa en esa manera. La salvación viene por la acción emotiva y práctica de recibirle, pero sobre todo con el entendimiento de saber qué es lo que estamos recibiendo, a quién estamos aceptando y bajo quién entonces
decidimos ser siervos del Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Comparte esta palabra y haz un examen de tu vida. Analiza si solamente lo recibiste y todavía dudas como cristiano. Es que yo no sé si Dios sea capaz de esto. A veces decimos que somos cristianos, no tenemos fe, ni siquiera para orar por otro, ni para orar por nosotros mismos y nuestros problemas. Y desconfiamos y pensamos, ¿será que Dios lo puede hacer? Y oramos y dudamos. ¿Por qué? Porque hay que creer en su nombre. Eso le da entonces al creyente la potestad de decir, Señor, entiendo quién eres, entiendo lo que eres capaz de hacer, entiendo el poder que tienes sobre mi vida y yo quiero seguirte y obedecerte. Estoy bajo tus órdenes, tú eres mi Señor y yo soy tu siervo. Y entonces el Señor dice, mi hijo y mi hija eres tú. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el regalo de la salvación. Jesús, gracias por haberlo hecho todo. Venir a esta tierra, hacerte hombre, vivir entre nosotros, entender y pasar por las dificultades que cada uno pasamos aquí, Señor, y comprender cuál es la situación, Señor. Ser tentado en todo y no pecar. Y haber llegado al punto, Señor, de humillarte hasta ser hombre y morir en la cruz, Señor, en la forma más despreciable en que alguien puede morir. Al cargar todos nuestros pecados y nuestra culpa. Señor Jesús, pero gracias por esa obra. Que la entendemos, Señor. Comprendo el sacrificio que hiciste. Y como entiendo, Señor, yo quiero recibir ese regalo. Y acepto, Señor, porque creo en tu nombre, oh Jesús. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Soy tu siervo, Señor. Soy tu hijo, soy tu hija. Dile a Él, Señor, y estoy dispuesto a seguir tus mandatos, a declarar, Señor, tu señorío sobre mi vida. Yo bendigo a cada persona que está mirando esta noche. Y si alguien esta noche quiere hacer esa oración de no solo de recibir, sino de creer y aceptar, entendiendo quién eres, Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo obre en su vida. Y en el lugar donde esa persona esté, perdón, hubo una falla y cayó el teléfono. Continuamos. Disculpen la falla. Señor, y en el lugar donde esta persona esté, Padre Santo, obra en su vida. Bendigo a cada hijo e hija tuya que está mirando, Dios, y que esta palabra sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por quienes escriben. Sonia, Rita y a los demás que no les puedo ver ya porque sus mensajes pasaron. Les estaré contestando por interno. Ayúdanos compartiendo esta palabra para que pueda bendecir las vidas de otros y pueda traer también entendimiento a quienes quizás todavía tienen algo de confusión y no tienen claro el mensaje de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga. Un saludo grande y un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita, de su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. Una buena noche y nos vemos el día de mañana para continuar con el estudio de la palabra. Rosario, que Dios te bendiga. Hasta mañana.